El término sociología está compuesto por las raíces socius, que proviene del prefijo latín socio, y del sufijo logia, que se deriva del griego logos, que significa ciencia, por lo que se entiende entonces como el estudio de socios o sujetos sociales, y tiene como objeto de estudio la sociedad humana, los comportamientos que existen a nivel social, cómo se estructuran las organizaciones, los comportamientos humanos más habituales, así como las estructuras sociales y grupos que existen. Con respecto a su aparición, esta ciencia se dio durante la Ilustración, en el siglo XIX, pero no fue hasta después de la Revolución Francesa cuando dicha disciplina se consolidó académicamente hablando. Y la consideración de sociología como una ciencia se debe a que es un conocimiento adquirido metódicamente y se desarrolla sistemáticamente para identificar el carácter y las actitudes del hombre, grupos humanos y sociedades. Dentro de la sociología podemos encontrar a varios representantes como Augusto Comte, quien es el fundador de la sociología y concibe la sociedad como una totalidad orgánica compuesta de 3 dimensiones: individuo, familia y sociedad. Otro representante es Karl Marx, quien, gracias a sus estudios, llega a la conclusión que la subsistencia de una sociedad depende de la relación que hay entre los individuos de esta. De igual forma, para Emile Durkheim, defiende que para la sociología pudiera llegar a ser científica, tendría que estudiar los hechos sociales que configuran nuestras acciones individuales. Finalmente, Max Weber defiende que la religión tiene influencia en las explicaciones de la sociedad. Su objeto de estudio son las acciones sociales a las que define como una conducta humana con sentido y dirigida a la acción de otro. La ciencia y sus teorías. La sociología utiliza el método científico para llevar a cabo sus investigaciones y por eso se la considera una ciencia. Además se ayuda de la experimentación y logros de disciplinas afines como la demografía, la economía y la historia. Para ello la ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una correlación permanente. Método científico, procesos y sus características. En cuanto al proceso del método científico, se lo da de la siguiente manera, empezando por la observación, la cual consiste en recoger información de la realidad y encontrar algún hecho de relevancia que merezca investigación. Hipótesis. Es donde se plantea una idea o proposición que puede explicar lo analizado de los pasos anteriores. Predicción. Se elaboran teorías que contemplase toda la información de la que disponemos. Y finalmente la experimentación. Se intenta demostrar la hipótesis planteada con los elementos que el investigador tenga a su disposición. Se puede, por ejemplo, simular el fenómeno estudiado bajo determinadas condiciones. Bueno, para comenzar a hablar sobre sociología, la investigación sociológica es la aplicación de conceptos y técnicas para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales. En cuanto a la investigación, podríamos distinguir a métodos que se basan en medición cuantitativa, en fenómenos sociales, a la observación o la comprensión. Luego, podríamos hablar sobre los pasos para realizar los estudios sociológicos. Para definir sobre estos, primero tenemos 9 pasos, en los cuales se define por la primera, definición del problema; segundo, epistemología del marco teórico a partir de la bibliografía específica revisada; tercero, metodología, objetivo del trabajo, preguntas de investigación, muestra, técnica de investigación; cuarto, explotación cuantitativa y cualitativa de los datos; quinto, conclusiones generales; sexto, recomendaciones; séptimo, publicar los resultados; octavo, bibliografía o web gráfica; y noveno, índice de gráficos, tablas o otros datos. Como siguiente punto tenemos como la economía conductual. En la economía conductual analizan los fenómenos económicos de las personas, no como seres racionales, sino como personas integrales.
en las que lo emocional y lo social juegan un papel más destacado en la pura intelectualidad. Lo que quiere decir esto es que son personas racionales. En cambio, en el talitismo quiere decir que el bien común se basa en los valores de las relaciones humanas. Eso quiere decir que se basa en la confianza, en la cooperación y la coterminación, la solidaridad y la voluntad de compartir. Bueno, como siguiente punto tenemos la economía del bien común como idea principal. La idea principal nos quiere decir que la economía del bien común se presenta como una alternativa a la economía del mercado, como un objetivo de las empresas en el que produce una mayor parte en la posibilidad del bienestar general. Eso quiere decir que nos beneficia como personas a lo económicamente. Bueno, como siguiente punto tenemos los requisitos de un balance universal, o sea, valores, en el cual el balance del bien común es una herramienta que mide cómo las partes interesadas que corresponde a las empresas proveedoras, empleados, en otros que viven de los valores básicos, como relaciones humanas, como democracia, dignidad humana, justicia, solidaridad y sostenibilidad, que en estas se refiere a juicios que deben cumplir compromiso, totalidad y capacidad para que esto sea cumplido. Con una nueva racionalidad del pensamiento fusionaron y articularon conocimientos innovadores alrededor de esos fenómenos y produjeron la revolución científica y teológica como soporte de la industrialización moderna e in situ. Observaron y analizaron que el capitalismo industrial liberal convertía en escombros viejos estructuras sociales, humanas y naturales de la sociedad feudal europea, cambiaba y transformaba sus relaciones sociales y de producción de comunidades primitivas y antiguas para otras nuevas relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales que se expandían alrededor de un nuevo mundo que se descubría, conquistaban y colonizaban. No solo se interesaron por la fenómica, sino también por las relaciones y conductas humanas de las generaciones de hombres y mujeres frente a sí mismo y a la sociedad y a la naturaleza. Las ciencias sociales y naturales trataron de investigar y descubrir la repotencia regular y constante de leyes, tendencias y transiciones históricas como un continuo histórico de devenir y provenir de un nuevo orden social que la sociedad podía explicarse con diversas categorías en torno a la democracia, el poder, autoridad, hegemonía y dominación creadas de los hechos empíricos. Su desafío fue estudiar esa realidad y los escenarios de cambio social local mundial, formulando hipótesis, teorías, métodos y leyes precientíficas previsionales que formalizaron para explicar la constitución social y material de la nueva sociedad y civilización que emergía. El origen, el concepto de sociedad y el capitalismo liberal. Su origen, las primeras concepciones sobre sociedad fueron fruto del cambio social de la vida cotidiana. Sociedad, comunidad medieval. Todo orgánicamente unido como comunidad. Los lazos socioeconómicos eran inseparables de los morales, están personificados, obedecían a las tradiciones y a las normas religiosas, concepción de los románticos conservadores tradicionales. Fueron los franceses Edmond Burke, Louis de Boldy y Joseph de Maistre quienes criticaron el caos y la estructuración de la sociedad a la que dio origen la Revolución Francesa. Clamaron el retorno a la armonía y el orden del medioevo. Las leyes internas que la rigen radican en el pasado remoto. Todas las partes de este conjunto están relacionadas orgánicamente. Si cambia un cambio a la otra. Las teorías naturales. La concepción mecánica. Su estudio de la sociedad se asoció con la física social, concebida como un sistema astronómico de individuos relacionados por atracción o repulsión social. Así como se observaban las estrellas y astros celestes, su interacción mecánica, junto con los modelos de la matemática, astronomía, que sirvieron para hacer las deducciones sobre la sociedad.
Concepción liberal utilitarista. Son superiores al individuo y a la libertad de prensa. Es la institución que se justifica por su utilidad. Precursores de la sociología empírica. Aportes de Adam Ferguson. Se preocupó por analizar empíricamente las graves consecuencias del desorden social ya existentes en la sociedad. Explicó que la fragmentación de la comunidad y de la personalidad de los individuos se debía a los efectos de la división del trabajo que implicaba una mayor especialización requerida por los avances de la sociedad industrial. También que la división social del trabajo dio lugar a la división social de la sociedad que se empezó a utilizar a diferencia de estamentos propia de la Edad Media. Claude Henry y Conde Saint-Simon. Sociología y socialismo utópico. Fue autodidacta y sistematizador de sus construcciones filosóficas y científicas e intentó definir el nuevo régimen social en su funcionamiento como fisiología social y construyó su concepción de sociología y aportó ideas básicas y nuevos contenidos a su objeto relacionado con la industria moderna y la reconstrucción total de la sociedad. Observó que la sociedad pasaba por periodos orgánicos que eran cuando las instituciones políticas y sociales estaban en armonía con la civilización, y a esto sucedían los críticos que, aunque transitorios, eran conflictivos y corrosivos.